Gloria a Jesús, aleluya. Adora, Señor, a Mejinta. Nos adoramos, Señor, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Jehová. Danki, tata, danki, Señor. Seremos como Dios un rato sin, aleluya. Su presencia desde el lugar de manera especial. Su presencia está en este lugar y nos quiere bendecir, aleluya. Exprésate a Dios en esta mañana. Visa a Dios, local por ti, mester. Oh Jehová, Señor, va a enviar en el lugar de quitata. Señor, para adorar, Señor, para glorificar tu nombre. Oh Jehová, para recibir de vos bendición y vida eterna. Tata unción descender del lugar de manera especial, Jehová. Vos conocer cada corazón. Vos conhecer que nós temos ter, vos conhecer necessidade, tanta. Glorificamos mesmo de maneira especial, oh Deus mío. Tur cadena caia, meinta, turmente que da livre pela luz do Evangelho brilha, riba cada coração, riba cada mente, Padre Santo. Oh, de nome de Jesus, Deus mío, vos palavra da poderoso, vos palavra de unção, vos palavra da cambia, vos palavra transformar, Senhor Deus mío, tata. Glorificamos mesmo em nome de Jesus. Me derrogava e amabo danki, Senhor. Amém. Deus bendiga mi hermana. Bon Dieu bénit frère Maxime. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit. Alabanza al Señor. Amén. Abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1. Bible Mike de Axel. Gloria al Señor. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans le livre Hébreu. Mientras nos separai clase de manera ordenada. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios, aleluya. Adorez bon Dieu. Gloria al Señor, Cristo vive. Aleluya. Hebreos Hébreu, es el Nuevo Testamento. dans le Nouveau Testament. Ayuda el que está a tu lado, aleluya. Aidez mon qui bon côté là. Alléluia. Alabanza a Jesús. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Hebreos, amén. 1, Hébreu chapitre 1er, versículo 1 al 3. verset 1er à verset 3. Mis hermanos lo tienen. Vamos a esperar que todos están sentados. On aurait été tout. Y gracias por venir. Más adelante, Almita. Yo no conmigo, Almita. Bien más adelante. Alabanza a Jesús. Amén. Gracias por llenar las sillas de adelante. Alabanza al Señor. Merci parce que vous voulez plein chaise devant yo. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a esperar que todos están en un lugar para dar así reverencia a la palabra del Señor. En attendant tout le monde prend place pour nous capable de révérence dans la parole bon Dieu. Alabanza a Jesús para siempre. Hermana Marta, a vos está ayudando, vas a sentar delante aquí. De un ejemplo. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 1, 1 al 3. Dios, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nous parlons par ça notre papa avec petit là avec Saint-Esprit. Dans tant longtemps, bon Dieu te mette parole dans bouche prophète yo dans diverses occasions avec divers gens pour te parler avec ancêtres nous yo. Mais dans dernier jour ça yo, c'est petit li a même bon Dieu te voyé parler avec nous dans non li. C'est avec petit ça bon Dieu te créé toute bagaille. C'est lui même tout bon Dieu choisi pour hériter toute bagaille, laisse ça va finir net. Petit ça refléter lumière bel pouvoir bon Dieu. C'est bon portrait bon Dieu lié, c'est lui-même qui a soutenu toute bagaille avec pouvoir parole li. Les fini délivrer moun en bas péché yo, li monter chita en haut dans ciel là, sous bord droite bon Dieu grand roi. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta Nous mañana. allons chita ensemble, bien-aimé. Alabanza al Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. y Dios es grande. Bon Dieu grand.
Alabanza al Señor. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. Bon Dieu béni, non? Nous avons une caméra 9, mais elle est plus bas. Pour les qui n'a passé devant, qui ont compte pour nous capables de baisser. Parce que normalement, durant ce service là, nous ne pouvons pas marcher. Mais si peut-être bien qui n'est pas capable de supporter, vous pouvez aller. Attention pour ne pas passer devant la caméra. Tout le monde qui a écouté nous sur Internet, nous avons réjoui des messages. Hermanos, ¿qué necesita un cristiano Frère Samuel, qui ça un chrétien besoin para mantenerse, pour le Kembel, para poder servir a Dios? pour pouvoir servir bon Dieu? ¿Qué necesita el ser humano Qui ça l'homme besoin para poder servir a pour Dios? capable servir bon Dieu? Alabanza al Señor. Y estamos en un estudio en esta mañana. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive. Y quiero escuchar de ustedes. Moi, je voulais entendre nous-mêmes tout. ¿Quién? ¿Qué necesita un cristiano? Qui ça un chrétien besoin? Uno que quiere servir a Dios Il y a un monde qui veut servir bon Dieu para mantenerse pour le Kembel o para poder servir a Dios. pour capable servir bon Dieu. Alabanza al Señor. ¿Quién? Vamos primeramente a hermana Marilu Premièrement, c'est Marie-Lou. y después a hermano Wilmore. Alabanza al Señor. Y alaba a tu Dios en esta mañana, siéntete libre. Louez bon Dieu matin et puis sentir libre. Alléluia. Gloire à Jésus, à la merveilleuse Seigneur. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Primeramente necesitamos un corazón dispuesto y tener fe. Premièrement, nous avons besoin d'un cœur qui est disponible et puis nous avons besoin de la foi. ¿Quién quiere añadir algo diferente? Qui est ce monde qui t'a remis un bagage différent de ça? Hermano Marvin. Dios le bendiga, hermano. Gracias por la oportunidad. Es saber la verdad, porque la verdad nos hará libre. Y algo más quiero añadir, el bautismo nos salva, pero es algo de buena conciencia. Gloria a Jesús, amén. Hermana Gilcia, C'est Gilcia. algo muy interesante lo que el hermano dijo, Il y a un bagage qui est très intéressant, ça frère a dit. es conocer la verdad. C'est porque qu'on vérité. la verdad nos hará libre. Parce que la vérité est capable de faire nous libres. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Alléluia. Alabanza al Señor, amén. Gloire à Jésus. Añadió algo muy importante allí. Gloria a Jesús. Adora a Dios. Alléluia. Glorificado sea el Señor. Alabanza al Seigneur. Alabanza a Jesús. Cristo vive, Cristo reina. Jésus vivant. A su nombre sea la gloria. Alléluia. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Adora a Dios, hermano. Adora a Dios. Alléluia. Alléluia. Conquista la presencia de Dios en esta mañana. Glorificado sea Jesús para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloire à Jésus. Alabanza a Jesús. Alléluia. Amén. Se necesita conocer la verdad. Besoin de connaître la vérité. La Biblia mismo nos dice La Bible même dit ça. que la verdad nos hará La libre. vérité va faire nous vivre libre. Y el hermano dijo algo muy bueno. Il faut dire un bagage qui est très bien, qui est très bon là. El bautismo con el Espíritu Santo nos salva, Baptême avec Saint-Esprit pas sauvé, nos salva, il n'est pas sauvé, pero es necesario mais c'est nécessaire. en nuestras vidas. Il est nécessaire dans la vie. Hermana Gilcia, ¿qué se necesita para ser cristiano? Qui ça a besoin pour ser un chrétien? Espíritu Santo de Dios te viva en nuestro corazón. Para Dios ayudarnos, para darnos fuerza, para nos
nós conhecemos a verdade. Então, a restrição vini, ela trouxe verdade para nós. Amém. Ela me liberta. Espírito Santo me bautiza. Marcos 10:16, Glória a Jesus. versículo 15, dice, conoce Paul Bondia. Glória a Jesus. Nós temos aqui o mistério de Espírito Santo, Manadi, O dia que ele nos respondeu, mistério de palavra. e puis nous devons parler lá. Fico mais. Paola, Que sabe? E palavra da verdade na vida, Amém. quando não acabar nunca. Hermana Tabita. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Sí, alababa a Dios. Aleluia. Gloria a Dios. También nosotros necesitamos la obediencia. Nous devons obéissance. Hermana Máximo. Gloria a Jesús. Aleluia. Sí, también cumplir con los mandamientos, que es algo que quizás que es muy difícil para el cristiano cumplirlo con todos los mandamientos, ¿Por qué es difícil? porque a veces el diablo se le tienta mucho a uno. Quiero parar todo y vamos a lo que Máximo dice. ¿Por qué es difícil cumplir los mandamientos? Por que será difícil? Porque a veces uno se convierte, pero convertirse uno no termina de, ¿cómo le digo? Hay que convertirse, hay que arrepentirse y hay que convertirse. Pero para convertirse uno es uno de los momentos más difíciles de cristiano, porque se arrepiente a cada rato, todos los días se está arrepintiendo de todos los pecados que comete. Pero cuando llega el momento de arrepentirse, es un momento más difícil que es de cristiano, Convertirse. el convertirse. Ok, ahora entiendo lo que usted quiere decir. Gracias. No es que es difícil para los cristianos cumplir con los mandamientos. C'est parce que c'est difficile pour un chrétien accomplir un commandement. Es difícil para el que no se convirtió. C'est difficile pour le monde qui n'est pas converti. Amén. Porque hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Parce qu'il y a des gens qui repentent mais ils n'ont pas converti. No es difícil convertirse. Il n'est pas difficile pour convertir. Se puede convertirse muy fácil. Pour convertir, il va facile. Es que hay gente que tiene dificultad para dejar el pecado. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour laisser pécher. Y si uno no se ha convertido, Et si on n'est pas converti, amén, es difícil porque anda en el pecado y quiere servir a Dios. c'est difficile parce que marcher dans le péché et puis il veut servir bon Dieu. Pero esa persona Mais moun ça, no es cristiano. il n'est pas un chrétien. Amén. El cristiano se arrepienta y se Un convierte chrétien repenti et puis il converti. y permanece, Et puis il rete amén, en la palabra de Dios. dans la parole bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. El diablo no tiene más poder que Dios. Diable n'a pas plus pouvoir que bon Dieu. Dios no nos pide algo que nosotros no podemos hacer. Bon Dieu pas demander un bagage que nous pas capable de faire. Dios dice, Bon Dieu dit, sed santo Vous devez saint, como yo soy santo. même moi-même moi saint. Dios puso la medida de santidad. Bon Dieu mettez Dios puso la medida de santidad bon Dieu mettez mesure sainteté al nivel de Dios. dans niveau bon Dieu. No dijo ser santo como hermano Paulo es santo. Il pas dit vous saint même j'avais frère Paul saint. No dijo ser santo de la altura de santidad del pastor. Il pas dit vous devez saint dans hauteur sainteté pasteur. Dios habló y dijo, Bon Dieu parler, il dit sed santo vous devez saint como yo soy santo. même Jean lui-même les saint. Amén, hermanos. Dios no nos va a pedir algo que no podemos alcanzar. Bon Dieu pas demander un bagage qui nous pas capable de joindre lui. Amén. Pero si uno se entrega Mais si on nous remet tout, a Dios, non bon Dieu, se arrepiente, se entrega, si vous repentez, vous remettez, se puede servir a Dios en santidad. capable de servir bon Dieu dans cet été. Pero hay que romper con el Mais pecado. on besoin craser avec péché. Les recuerdo un ejemplo. Songez un exemple. ¿Ustedes recuerdan el endemoniado de Gadara? Ou songez un homme Jézarien qui était en démon. Alabanza al Señor. ¿Cuántos demonios tenía dentro? Combien de démons te gagné en dedans? Más que 2000. Mas en plus que 2000. ¿Él pudo servir a Dios? Il était capable de servir bon Dieu?
Él pudo servir a Dios. Il était capable de servir bon Dieu. Hermana Andrea. En el principio no. Dans le commencement, non. Pero cuando sí, Mais qu'il est oui, cuando Dios le libertó. les que bon Dieu libéré. Hermanos, tenemos la práctica de ver Frère, monsieur, nous avons pratiqué, ouais, pour nous, ouais. gente crecer a la salvación Monde qui grandit dans la délivrance. y pensamos que eso es bíblico. Et nous pensons que ça est biblique. Se crece Il grandit en santificación, dans la sanctification. no en salvación. Ce n'est pas dans le salut, dans la délivrance. O eres salvo C'est soit le sauvé o no eres ou salvo. bien pas sauvé. Alabanza al Señor. Cuando Dios libertó al endemoniado de Gadara, Les que bon Dieu te libéré un homme qui était en démon, chez ça rien. él era inmediatamente libre. Il était complètement ou bien immédiatement libre. No quedó un demonio allá atrás, 2, 3 escondidos, Pas traiter yon ou bien deux démons là en cachette. para tener secciones de liberación. Pour te gagner une section de libération. Estaba completamente Il libre, était complètement libre. cabal juicio, Cabal jugement. amén, vestido porque andaba desnudo. Il vient habillé parce que il était qu'on marchait sous nous. Sous nous. Cuando adentro se transforma, Et les qui en dedans transformé, afuera se transforma. dehors tout transformé. Amén, hermanos. Amen. Pues, alabanza al Señor, el diablo Eh bien, diable là, no puede impedir a nadie pas capable d'empêcher personne servir al Señor. pour servir bon Dieu. Uno solo está de acuerdo, hermana Mercedes. Está de Seulement un monde qui d'accord. Seulement un monde qui d'accord. El diablo Diable là, no puede impedir a nadie pas capable d'empêcher personne servir a Dios. servir bon Dieu. Si estás de acuerdo, di amén. Si vous d'accord, capable de dire amen. ¿Cuántos están de acuerdo? Combien de monde qui d'accord? La mayoría. Majorité. Alabanza a Jesús. Pero pastor, tú no conoces mi experiencia. Mais pasteur, ou pas une expérience moi. Si tu experiencia Si expérience soit, no está como dice la palabra, li pas tant que parole l'a dit. no es la palabra que miente, pero tu experiencia. C'est pas parole là qui va mentir, mais c'est expérience soit. Porque la palabra es la verdad. Parce que parole là c'est la vérité. La única verdad. Unique vérité. La palabra dice, Parole là dit. el que el Hijo del Hombre hiciere libre, Tout le monde, petit bon Dieu a fait libre. será verdaderamente Il va libre. vraiment libre. Alabanza al Señor. Y eso es la verdad. C'est ça qui est vérité. Si usted C'est vous-même o mi persona ou bien moi-même. todavía permitimos pecado, Jusqu'à nous permettre nous d'en pécher, somos nosotros. c'est nous-mêmes. Amén, hermanos. Hasta cuando oramos por liberación por una persona, Même là, on a prié pour libération pour un monde. a veces vemos que hay diferentes niveles de ataduras Il y a différents niveaux de mariage, code. y vemos cómo a veces el demonio toma control. Nous avons voir des fois comment le démon yo, il prend contrôle. Hay una fuerza, Il y a une force. pero depende de el nivel de ser endemoniado, el nivel de atadura. Mais ça dépend des niveaux de code mariage là, mon embal là. Aunque está endemoniado, Même s'il y a un démon, aunque tiene demonios dentro, même s'il y a un paquet de démons ça va dedans, puede usar su voluntad. il est capable d'utiliser volonté. Amén. Pero muchas Mais veces plusieurs fois, esas personas se entregan y dejan que nosotros solo luchamos con los demonios. mon ça lui remettre et puis qu'il nous-mêmes seul appliqué avec démon yo. Pero usted en ese estado Mais ou même qui n'a état ça, puede usar su voluntad on va utiliser volonté y ayudar a los que están orando con et usted des moun yo qui prié ensemble avec là y ordenar el demonio salir. et puis ordonner démon yo pour sortir. Amén, hermanos. Se puede. Ou capable. Alabanza al Señor. Había una vez un joven que tenía demonios dentro. Une fois, il y a un jeune qui était un démon en dedans, Lo sabía, il était comme ça. lo sentía. Il était senti ça. Hablaban con él, Nous avons parlé avec elle. pero él no quería oración Mais elle n'a pas voulu prier porque tenía miedo parce qu'elle était peur. de los demonios que estaban Il dentro. était peur des démons qui étaient en dedans là. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. Amén, hermanos. Pues, ¿qué necesitamos para servir a Dios? Et bien, qui ça nous besoin pour nous servir bon Dieu? Para mantenernos como cristianos, para ser Pour nous cristianos. bien nous comme chrétiens, pour nous ser chrétiens. Lo que dijo el hermano es muy importante. Si Ça, no, frère a dit, très ¿hay important. alguien más que quiera añadir algo? Il y a un monde encore qui voulait dire un bagage? Hermana Marta y después hermana Maribel. Oración. Il y a un Un día de prière. oración. Amén. Y hermana Maribel.
Mantenernos en oración y tener un acercamiento hacia Dios por medio de la oración. Gloria a Jesús. Et qui est au poche avec bon Dieu, qui est au près bon Dieu, et puis dans la prière. Y hay muchas cosas que necesitamos, Il y a un pile que nous avons besoin, pero he escuchado tres muy interesantes en esta mañana. mais moi, de trois qui est très important matin. La oración, La prière. conocer la verdad, Connaît vérité. ser lleno del Espíritu Santo. Ou besoin plein avec Saint-Esprit. Son necesarios, Il est hermanos, nécessaire, frère et para ser cristiano. pour capable chrétien. Alabanza al Señor. Y lo primero es la verdad. Et première, c'est vérité. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos. On a commencé à étudier le livre hébreu Es la verdad. qui c'est vérité. Es la palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Cada vez que usted entiende esta palabra, Chaque fois que vous entendez parole ça, alimenta su alma, eh bien, il nourrit l'amour. alimenta su Il espíritu, nourrit l'esprit. Ou va creciendo. a grandi. La Biblia habla del sembrador La Bible parle de monde qui a semé. que fue a sembrar. Là, le semé. ¿Y qué dice? Qui ça le dit? Una parte cayó ¿qué? Ils ont parti tomber qui côté? Al lado del camino. Bon chemin. ¿Y qué? Qui ça passé? Pájaros vinieron Les oiseaux descendent. y lo comieron. Ils ont mangé. ¿Qué quiere decir? Qui ça veut dire? Que esa semilla J'aime ça, plante ça. no entró en la Il n'est tierra. pas rentré dans la terre. Amén. Se perdió. Il est perdu. No puede haber fruto porque los pájaros lo comieron. Il n'est pas capable de fruit parce que les oiseaux mangent. Y ese corazón Qu'est-ce ça? queda endurecido Il était dur. porque la palabra no entró. Parce que la parole n'a pas rentré. La palabra sale, La parole a sorti. pero tal vez estaba pensando en otra cosa. Mais peut-être penser de l'autre bagaille. O tal vez el diablo le manda un dardo y le roba esa Ou palabra. bien peut-être le diable a envoyé une flèche. Il volait la parole là. O a veces hasta en la iglesia, Il y a des fois même dans l'église. a veces algo sentado al lado de esa persona Il y a un monde qui chita à beaucoup de l'autre monde. y la palabra sale. La parole a sorti. Tontería. Il dit, ah, c'est la vie Tintin. Y con la duda, Et puis avec doute. la persona no recibe la palabra de Dios. Et parole ça, lui était parole, bon Dieu. Amén. Es importante la verdad. Et c'est l'important vérité. Conocer la verdad. Pour connaître vérité. Conocer lo que Dios dice en su palabra. Pour connaître ça, bon Dieu dit dans parole. El conocimiento es muy importante. Connaissance très important. Amén. Pero naturalmente se necesita el Espíritu Santo, Naturellement, au besoin de cet esprit, bon Dieu. que es el autor de la palabra, Qui s'est ôté la parole là. de la palabra de Dios. Parole, bon Dieu. Amén, hermanos. Y una vida de oración. Et ils ont vu des prières. Alabanza a Jesús. El mes de septiembre y octubre Mois de septembre, mois d'octobre, hemos instalado grupos de oración nous installons groupe à la prière con una sola meta avec un seul but de fortalecer la oración personal. pour prier personnel la force. Amén, hermanos. A veces usted solo en casa no tiene ánimo, Il y a des parfois même pour contrôler la carrière ou pas gagner encouragement. pero si hace cita con alguien y va para allá para hacer oración, Mais si vous faites un devoir avec le monde pour aller l'autre bois pour faire prière, créeme que usted lo hace. croyez-moi, vous pourrez le faire. Aunque no tiene deseo, Même si vous n'avez pas de désir, pero ese grupo que se reunió mais le groupe qui réunit, es una motivación. son motivation. Usted está allí, Et puis vous là, hace el esfuerzo vous faites un effort. para orar, alabanza al prier. Señor. Pues se necesita la palabra Et bien, nous avons parole là. y vamos a estudiar la On palabra. a étudié parole Se là. necesita conocer la Nous palabra. avons besoin de connaître parole là. Alabanza al Señor. Si no, uno se puede perder Sinon, il y a un monde qui va perdre estando en los caminos del Señor. pendant le chemin Seigneur. Bendito sea Jesús para siempre. Amén, hermanos. Pues eso es muy importante. Eh bien, ça c'est très important. Y ser lleno del Espíritu Santo. Et puis, plein avec cet esprit. Para ser lleno del Espíritu Pour Santo, plein avec cet esprit, hay que apartarse de pecado. vous avez besoin de séparer avec péché. Amén. Usted no puede servir a Dios Vous ne pouvez pas servir bon Dieu y estar en el et puis pecado. pendant ou non péché. Hay que convertirse. Vous devez convertir. Amén. Hay que uno se convierte cuando se arrepiente. Il y a un monde converti, les qui est repenti. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno se convierte. Les en la qui palabra de ont une Dios. vraie repentance, les ça un monde capable de convertir. ¿Y qué se necesita para dejar el pecado? Qui ça a un besoin pour laisser péché? ¿Qué necesita hacer usted para dejar el pecado? Qui ça a même besoin pour quitter, pour laisser péché? Hermana Tabita, ¿qué se necesita? No es mi mensaje, pero C'est pas un message mon lié, mais tener una decisión propia y apartarse del pecado. prendre propre décision. tener una decisión propia. Il y a une propre décision ou besoin de gagner. Amén. Y la decisión propia allí depende de qué? Et propre décision, ça dépend de qui ça?
de la voluntad de la persona. de volonté moun la même. Amén. Si usted dice, Si vous dites, por ejemplo, en esta mañana, par exemple, matin, esta pareja, Charles está aquí. et couple frère Charles là, Si hermano Paul Charles dice, yo no voy a la iglesia, si frère Paul dit, je ne vais pas à l'église, hermana Iraida puede hacer lo que quiera. et c'est il est capable de faire ça, le vle. Si no quiere venir, S'il ne veut pas venir, no hay nadie quien le puede obligar. pas de personne qui va forcer. Su esposo le puede motivar. Et monsieur, madame est capable de motiver Es lui. importante Es important. no faltar tu servicio. Pas manquer dans le service. Hay una palabra hoy para usted. Je dis à une parole pour. Pero él tiene que tomar la decisión. Mais lui-même, il doit prendre décision. Yo voy a la iglesia. Moi, prendre Y l'église. si toma esa decisión, S'il prend décision ça, no hay nadie ni nadie pas de personne ni rien que le puede estorbar llegar acá. qui va empêcher de arriver là. Amén, hermanos. Pues depende de nuestra voluntad. Eh bien, ça dépend des volontés, nous. Amén, hermanos. Si usted dice no, Si vous dites non, no sucede. ça va priver. Ni el diablo le puede obligar. Même le diable n'est pas capable de forcer. ¿Por qué pecó Eva? Pour que ça Ève te commette péché? Hermana dice por falta de voluntad. C'est-à-dire à cause de ma volonté. Puede ser un poquito más específico del micrófono, hermana. ¿Dónde está encerrada la falta de voluntad de Eva? Qui coûte? Porque cuando uno tiene voluntad, sabe lo que va a hacer. Y si a mí me dan algo, y si a mí me dan algo que yo no quiero, yo tengo voluntad de rechazar esa que no quiero. ¿El diablo le obligó? Diable te forcer? No, el diablo no me puede obligar a mí. Si tengo voluntad, No, a Eva. a ella, sí, ¿El diablo le obligó a Eva? obligó porque ella no tenía voluntad de decir que no. El diablo le obligó porque él no tenía voluntad. Hermana Iraida, ¿qué cueste añadir? Usted está Qui sont hasta la capables de cabeza. dire? El diablo le obligó a Eva porque Eva no tenía voluntad, dice la hermana. C'est-à-dire diable te forcer parce qu'il n'a pas de volonté. No, él no la obligó porque él no le abrió la boca y le metió la fruta. Ella la cogió con su mano. Il n'est pas forcé parce qu'il va bouche pour te mettre Ça, fruits. c'est pas la Habla dire pas de forcer. Pues, cuando uno no tiene voluntad. Qui est un monde pas de volonté? Estoy quedando un poquito aquí porque quise hablar esto a las 11. No. Terminamos con el estudio, pero se metió. Vamos a seguir un rato más. Cuando un ser humano no tiene voluntad, ¿hay ejemplo en la Biblia de eso? Qui est un monde pas de volonté? Il y a un exemple dans la Bible pour ça? Hermana Marisela, ¿hay ejemplo en la Biblia de una persona que usted sabe que no tenía voluntad? Como Eva. ¿Eva no Ok. tenía voluntad? Il n'y a pas de Sí, volonté? porque ella misma decidió tomar la fruta por Ella desobediencia. misma decidió. Sí. Entonces sí tenía voluntad. Eh bien, il y a une volonté. Pero pregunto, una persona que no tenía voluntad propia, la libertad de escoger. Un monde qui n'a pas de propre volonté, liberté pour choisir. Hermano Pau, ¿no sabe? Un ejemplo en la Biblia que no tenía voluntad. Qui est-ce qui n'a pas de volonté? Exemple dans la Bible. Hermano Ángel, Balaam no tenía voluntad, Balaam pas de volonté? o Balaam era un sinvergüenza que Ou bien Balaam c'est un sans honte? Jesús no tenía voluntad, Jésus pas de volonté? es algo, sí tenía voluntad. Si. Cuando uno no tiene voluntad, cuando uno no puede escoger, hermanos. Qui est un monde pas capable de choisir, frère Samuel? Hermana Maribel, Yo creo que Moisés, cuando su mamá, su mamá, cuando lo calafatearon la canasta y lo mandaron al río, ahí él no tenía voluntad porque eso fue una decisión de su mamá. voluntad, siempre uno puede escoger para morir. Il y a un monde toujours capable de Hermano. choisir pour mourir. José, no, va en dirección contraria. Direction contraire. Dijo José. Ok, lo cautivaron. Sí, no tenía escojo. Joseph, il n'a pas de choix. Alabanza al Señor. Pero cuando más uno no puede tener voluntad. Qui est encore un monde pas capable de volonté? Hermana Iraida. En mi opinión, yo pienso que después que uno tiene razonamiento de lo bueno y lo malo, O si uno no lo tiene. tiene que ser loco, tiene que tener capril. Entonces, cuando uno no tiene voluntad. Qui est un monde pas de volonté alors? Cuando uno no es loco. ¿Y cuando es uno loco? Et qui est un monde fou? Cuando no le sirve a Dios, uno es loco.
Hasta mucho loco. No, pero. No, está bien cuando es uno loco. Pero el demonio de Gadara. Ay, 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 ahí, amén. En nom de Jésus rien. Cuando estamos totalmente Il endemoniados, est que mon totalement en démon. cuando el diablo toma total control de una persona, Il est que le diable prend total contrôle sur un monde. hay fases Il y a une phase, yo. de influencia satánica. Influence satanique. Amén. A veces hay demonios dentro, Il y a parfois un démon qui est en dedans, pero aún podemos decidir. mais jusqu'où nous sommes capables de décider. Pero el demoniado de Gadara Mais nom de Jésus rien. estaba tan poseído Il était tellement couvert, que possédé. el diablo tomó control Le diable te prend contrôle de sus acciones. des actions. Il Amén. No tenía voluntad propia más. n'a pas de volonté encore. Por eso usted no ve que él se arrodilla, acepta al Señor, Ça ne veut pas qu'il y a limité à genoux à cet Seigneur. no reconoce al Il ne Señor. pas reconnaître le Seigneur. Jesús en su misericordia lo hace libre. Dans la miséricorde de Jésus-Christ, fait libre. Amén, hermanos. Porque esa persona en esa condición Parce que le monde, dans la condition, ça, no tiene libertad. il n'a pas de liberté. Su voluntad está atado completamente. Volonté est complètement marrée. Y ahí Jesús vino Et puis c'est là Jésus est venu. y lo libertó. Il libérait. Amén, hermanos. Eso es la fase más alta de posesión. Ça, c'est phase qui pire dans la possession. Amén, hermanos. Pero siempre, Mais toujours, si no estamos en esa situación, si nous pas dans cette situation, ça, tenemos voluntad. nous avons volonté. Ahora, naturalmente, cuando hay demonios dentro, Quand il y a naturellement là, quelqu'un demande dedans, amén, es difícil para el ser humano servir a Dios. c'est difficile pour le monde servir bon Dieu. Porque tiene los enemigos Parce que adentro il y a le milieu en dedans que le influencian, qui influence lui, que le ponen vicios qui met des vicieux, y tantas un cosas. paquet de bagailles. Por eso la luz del C'est pour ça, la evangelio, lumière de l'évangile, la verdad, vérité, tiene que brillar sobre su il a mente, besoin de briller sous mémoire, mon sobre là. su corazón. Sur quel? Amén. Para así entender la Pour verdad. venir comprendre la Y cuando la vérité. verdad llega a su vida, Parce que là, que la vérité arrive dans la ville, esa verdad lo hace libre. vérité, ça capable de faire venir libre. Porque esa verdad es la palabra de Et la Dios. vérité, ça c'est la parole de Dieu. Y la palabra de Dios es Et Jesucristo. parole bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Jesucristo es Dios. Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Amén, hermanos. Por eso es importante conocer la verdad. C'est ça, c'est important pour qu'on vérité. Entender la palabra. Comprendre parole là. Amén, hermanos. Y eso es lo difícil para muchos. C'est ça qui est difficile pour un pile monde. Hebreos capítulo 1. Hébreux chapitre 1er. No hay nadie más que quiera añadir algo. Si pas une personne qui est capable qui veut dire un bagage, Vamos a comenzar con el estudio on va commencer à étudier ça. de Hebreos. Es muy importante mantener esas cosas, hermanos. C'est très important pour Kembe bagage ça, frère. Amén. Constantemente la palabra de Dios. Constamment la parole bon Dieu. Una vida de Et on oración. vit des prières. Buscar la llanura con el Espíritu Santo. Chercher dimension cet esprit à bail Y romper con el pecado. et puis craser avec péché. Amén. Y sientes que no Et puedes, si vous sentez pas capable estás en el pecado, ou n'a péché, confiésalo. confessez-le. Acerca a tu pastor Je n'ai pas ça. y vamos a orar. Et puis nous allons Y prier. Dios te va a libertar. Bon Dieu va libérer. vous. Amén. Siempre, muchas veces he dado el testimonio de mi hermano, Moi toujours bah témoignage des frères là. que igual que mi hermano mayor, Même j'ai avec grand frère moi, que igual que mi padre, même j'avais papa, él fumaba mucho. il était fumé en pile. Amén. Su siguiente cigarrillo lo Y- prendía con el que estaba terminando. Deuxième cigarette là, il est toujours limé avec ça pour le finir. Amén. Dos, ¿cómo se dice pa aquí? 2 paquetes de cigarrillo cada día. 2 boîtes de cigarettes par jour. Por eso cuando uno viene al Señor, le resta dinero a la C'est pour ça elle est que ouais on vient enseigner, il rete l'argent. Para dar su 10,000 ofrendas y aún tiene más que antes. Pour le bail là, dit bail offrande il gagne plus toujours que longtemps. Y fumaba, en holandés decimos kettingroker, uno que fuma en cadena. Il y a un monde qui fumait en chaîne. Amén. Prende el otro y prende y así. Il met deuxième non dans ça pour le finir. Son vicios fuertes. C'est vicieux qui dit en pile. Cuando él se entregó su vida al Señor, Là qu'il remet la ville dans Seigneur, en ese día non juste ça, dejó de fumar. il laisse fumer. Y él testifica. Et puis lui-même il témoigne. Cada quien tiene su experiencia personal. Chaque Amén. monde a une expérience personnelle. Él testifica Il témoigne. que al siguiente día Jour suivant, vino el deseo t'es venu un désir, on l'envie de fumar. pour te fumer cigarette. Y él dijo a Dios, Et puis il dit bon Dieu, Dios, bon Dieu, uno solo. yon seulement. Y él escuchó una voz que le dijo, Et puis il t'a dit une voix qui dit, o estás conmigo c'est soit ensemble avec moi o no estás ou bien conmigo. pas avec moi. Nunca más fumó un cigarrillo. Jamais encore pas fumer un cigarette.
Porque el que el Hijo del Hombre hiciere libre será verdaderamente Parce que libre. tout le monde petit bon Dieu a fait libre, il est capable de vivre vraiment libre. Si usted se arrepienta de verdad de su vida que está viviendo que no agrada a Dios, Si vraiment vous repentez des vies que vous avez vécues qui pas fait bon Dieu plaisir, esa sangre fluye. eh bien sans ça capable de courir. Dios le hace libre. Bon Dieu est capable de faire libre. Amén, hermanos. Ok, todo eso no tiene nada que ver con el estudio, Et tout ça va gagner avec l'étude là. pero sí quiero enfatizar la importancia de conocer la palabra. Mais je voulais mettre accent de qui est important qui gagne pour connaître parole là. Y vamos a estudiar el libro de Hebreos. On a étudié le livre hébreu. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Hebreos? Combien de monde qui lit le livre hébreu? Una persona solamente, nadie más. Il y a monde seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amén. También sí. Ok, vamos a pasar estas semanas que van a pasar. Vamos a pasar por Hebreos capítulo por capítulo. Pendant cette semaine ça, nous allons passer dans le livre hébreu chapitre après chapitre. Es un libro muy profundo. C'est un livre qui est très profondeur. Alabanza al Señor. Amén. El libro de Hebreos Livre hébreu es dirigido les dirigé a judíos dans juif yo convertidos al cristianismo. converti dans christianisme. Amén, hermanos. Es muy importante entender eso. C'est très important pour comprendre ça. El escritor Écrivain, está dirigiéndose il t'a dirigé li a judíos, dans juif yo. y los judíos Et puis juif yo, son gente que mantenían la ley. c'est moun yo qui te kembe la loi. Ustedes saben, por medio de Moisés, Vous connaissez pas moi de Moïse? Dios cerró el pacto de la ley Bon Dieu fermé un contrat la loi con el pueblo judío. avec peuple juif là. Amén, hermanos. Y si están de acuerdo, digan amén, ya yo puedo seguir. Y sé que están escuchando. Si vous Alabanza al d'accord, Señor. dis amen et puis vous capable de suivre. Dios Continuez de suivre. cerró ese pacto de la ley con los judíos. Bon Dieu fermé un contrat la loi ça avec juif yo. Y esa ley era algo temporal. Eh bien loi ça c'est un bagage temporaire. Esperando Pendant le tap tan el Mesías, Messia, el verdadero. vrai. Esa ley era sombra Eh bien loi ça c'était l'ombrage de lo original. de original qui peut Ahora venir. tenemos el original. Kounya là nous gen original là. Hay una religión que quiere vivir con la sombra Gen une religion qui voulait vivre avec l'ombrage là. y no comen esto Yo pas manger ça yo. y mantienen el Et sábado. puis yo kembe sabbat samedi. Y algunos son de 7 días, otros de no sé cuántos días. Et gen là yo même c'est 7 jours, par contre combien de jours? Están viviendo en la sombra. Y a vivre en bas l'ombrage. Amén, hermanos. Y ese escritor Eh bien écrivait ça, dirige su carta les diriger lettre li a a judíos. dans juif Y yo. usted tiene que mantener esto en su mente cuando estamos estudiando este libro. Oui, je kembe ça dans mémoire pendant n'a étudier livre ça. Que esos judíos Que juif ça yo, lo que conocen ça que yo connais hein. es la ley. Lo que C'est- conocían es la ley. Ça te connais c'était la loi. Y el escritor y se convirtieron al cristianismo. Et puis écrivain il vient convertir dans le christianisme. Y el escritor les trata de convencer, Écrivain te traiter de convaincre, de mostrar de montrer la relación entre la ley y el nuevo pacto, relation qui est entre la loi avec nouveau contrat, la diferencia. différence là. Amén. Y eso vamos a analizar. C'est ça nous pourrons analyser. Alabanza. El autor Et auteur, no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos. moi pas connaît qui est qui écrit le livre hébreu. Hay muchas Il especulaciones. y a un pile de spéculation yo. Yo mismo pienso que es Pablo, Moi même moi penser peut-être c'est Paul, pero el libro mismo mais le livre là même, allí no podemos concluir quién los escribió. là nous pas capable conclure, pas capable joindre qui est qui écrit. Algunos piensan que es Bernabé, Il y a un monde qui pense c'est Barnabas, otros Silas, l'autre c'est Silas, Lucas, Luc, Apolos, Apollo, Aquila, Aquila, Priscila, Priscilla, Clemente de Roma, Clémente de Rome, pero no se sabe. mais yo pas connaît. Pero sí se acepta Mais nous accepter, que es un libro inspirado por el Espíritu c'est Santo. un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. El libro fue escrito Et le livre ça arrivé écrit en los años 67, 68 después de Cristo. dans l'année 67-68 après Jésus-Christ. Amén, porque lo vamos a encontrar estudiando este libro. Nous allons rencontrer pendant étudier le livre là. Amén, se habla que el templo aún
existía. Il parlait que le temple en juste qui existait. Y el templo en Jerusalén fue quemado en el año 70 después de Cristo. Temple Jérusalem nan rive brûlé dans l'année 70 après Jésus-Christ. Entonces calcula que el libro fue escrito en el año 67-68 después de Cristo. Et bien nous calculons que le livre ça est écrit 66-68 après Jésus-Christ. Pues ¿a quién es dirigido este libro? Et bien qui est le livre ça dirigé? A judíos Dans juifs yo convertidos qui converti. al cristianismo. Christianisme, El autor no se sabe quién es. auteur pas connaît qui est. Amén. Y fue escrito casi en los años 70 Il était después de écrit Cristo. dans l'année 70 après Jésus-Christ. Hebreos capítulo 1 versículo 1. Hébreux chapitre 1er verset 1er. ¿Quién lo puede leer en esta mañana? Qui est-ce qui va lire pour nous matin? Hebreo 1 capítulo 1. Capítulo 1 versículo 1. Es para Mercedes. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 1:1. Amén. Dios, Verset 1er, il dit, dans tant longtemps, bon Dieu te mette parole dans la bouche prophète yo, dans diverses occasions, avec divers gens pour te parler, avec ancêtres nous yo. amén, dice ahí que Dios, Il dit, bon Dieu, habiendo hablado muchas veces il te parlé dans divers gens, plusieurs fois, y de muchas dans maneras, diverses façons. por eso el ser humano no tiene excusa, C'est ça, l'homme pas gain excuse. porque de diferentes maneras Dios ha hablado Parce que différents gens, bon Dieu parlait, y muchas veces. et puis plusieurs fois. Alabanza al Señor, Cristo vive. Jésus vivant. Y Dios ha creado posibilidades Bon Dieu créé possibilité yo, para que el ser humano pueda conocer la verdad. pour monde capable de connaître vérité. Hasta los que no pueden leer, Même monde qui pas capable lire, no pueden qui escribir, pas capable écrire, no tienen excusa. yo pas gain excuse. Amén. En el internet hay libros de la Biblia, Dans internet il y a un livre de Bible ¿cómo se dice? Grabado, et audio. audio Amén. En el español, en el inglés, en anglais, en espagnol, en holandés, en hollandais. no sé cuántos idiomas más. On va connaître combien de langages encore. No sé si hay en creol, On va connaître si il y a en créole. en papiamento, si no hay aún. Pas même Amén. de school pas gagner. Pero aún así, Et même constat, aunque uno no puede leer ni escribir, même si on pas capable lire ni écrire, ahora, aunque no importa si uno no puede leer ni escribir, pero sabe usar un teléfono. qu'on y a ça pas importe si on pas capable lire ou bien écrire, mais il connaît comment pour utiliser un téléphone. ¿O no, hermanos? Y tienen lo más moderno, Et il y a ça qui est plus moderne. ¿o no? Y saben cómo subir Il connaît comment pour le monter. al internet y todo eso, Internet tout bagay ça yo. y pueden llegar a MM Il Bonaire capable arriver dans MMM Bonaire y pueden escuchar los mensajes. et puis il capable entendre messages yo. Amén. El hecho que yo no puedo leer, Le fait qu'il pas capable lire, eso no quiere decir que en casa no voy a estar ahí sin la comida espiritual. ça pas veut dire qu'il pas capable chita la caille moi la chita sans manger spirituel. Pongo el mensaje y lo escucho y lo escucho. Mettez un message, moi écouter. Amén. Y así uno recibe la palabra. Et puis c'est comme ça un monde capable recevoir la parole là. Fulano, este, le escribo. Y dice, no me escriba, mándame una nota de voz que no sé leer. Amén. Amén. Alabanza al Señor. Entonces, el mundo ha avanzado hoy en día Eh bien, je ne dis le monde avancé. y Dios usa estos medios, Bon Dieu utilise tout moyen ça yo, aunque el diablo también los usa, même si diable a tout utilisé yo, para alcanzar la humanidad. pour joindre l'humanité. Amén, hermanos. Dios ha hablado muchas veces Bon Dieu parle diverses fois de la creación del mundo dans la création le monde y de muchas maneras. de plusieurs gens. Dios ha tratado con la humanidad. Bon Dieu traité avec l'humanité. Hemos dado aquí en la iglesia varias veces el estudio de las dispensaciones. Plusieurs fois nous venons avec étude de dispensation dans l'église là. Y la dispensación demuestra trato de Dios con la humanidad. Dispensation, bon Dieu lui montrer traiter bon Dieu avec l'humanité. Y cada vez de una manera diferente. Et chaque fois et puis une façon différente. Amén, hermanos. Dicen otro tiempo a los padres por los profetas. Il dit il y a longtemps encore mon longtemps yo par moyen des prophètes yo. En el versículo 2, Dans verset 2, nos van a ver por el cielo. Vamos a leer el versículo 2. Si hay preguntas, me lo hacen, hermanos. si vous avez une question qu'on poser frère Samuel. Gloria a Dios.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amen. Dans verset 2, il dit, mais dans le dernier jour, c'est petit li a même bon Dieu te voyé parler avec nous dans non li. C'est à petit ça, bon Dieu te créé toute bagaille. C'est lui-même tout, bon Dieu te choisi pour te hériter toute bagaille. Amén. En estos postreros días. En estos postreros días. Et dans jour ça yo. Alabanza al Señor. En el versículo 1 dice otro tiempo. Dans verset 1 il dit dans temps longtemps. Y aquí dice estos postreros días. Et qu'on a parlé dans temps ça, dans jour ça yo. Amén. Está haciendo ahí una división. Il a fait là une division. En los otros tiempos. Dans l'autre temps yo, dans temps longtemps. Y en esos postreros días. Et puis dans jour ça yo, nos ha hablado por su hijo. Il parlait avec nous par de petit là. Entonces está en otro tiempo, está hablando del tiempo antes de Jesús venir a la tierra. Et bien dans temps longtemps, il a parlé de temps avant Jésus venir sur terre. Dios usó sus profetas. Bon Dieu utilisé prophètes lio. Amén. Dios usó sus hombres. Bon Dieu utilisé moun lio. Mujeres. Femmes et garçons. Amén. Para hablar a la humanidad. Pour parler avec l'humanité. Y en estos postreros días. Et bien dans jour ça yo, si usted lee postreros días. Si vous lit en dernier jour ça yo. ¿A qué día se refiere, hermano? Dans quel jour il réfère là? Hermana Iraira, el día que vienen, jour qui vient pour venir, tiempo de ahora, dans le temps que vivons actuellement. ¿Desde cuándo comenzó los postreros días? Depuis qu'il est dernier jour ça a été commencé. El día que Jesús fue al cielo. Desde que Jesús vino a la tierra. Depuis le jour Jésus vient sur terre. Se relata que postreros días. Eh bien, commencé par là des derniers jours ça. Porque dice en esos postreros días ha hablado por el Hijo. Parce que dans les derniers jours ça c'est petit là même bon Dieu te venir parler avec nous. Antes ha usado a ángeles. Longtemps utilisé anges. Ha usado sus hombres. Utilisé moun. Profetas. Prophètes. Amén, para hablar. Pour parler a la humanidad. À l'humanité. Pero ahora. Mais tout escogió su hijo. Su hijo mismo vino para anunciarnos, para mostrarnos, para mostrar a la humanidad que hay un Dios vivo y cómo hay que servir a ese Dios. A quien constituyó heredero de todo. Amén. Cristo es heredero de todo. Amén. El autor no quiere dejar en duda a los de Hebreo que se convirtieron al cristianismo, de que hay un Mesías. Amén. Los que hacen anotación, hay eso que pueden hacer anotación. Amén. Hace su mano. No sé si hermana Vale lo tiene, los papeles, y le van a dar. Amén. Alabanza al Señor. El autor no quiere dejar en duda a los hebreos convertidos. Amén. Que hay un Mesías que viene a libertar. Amén. Pero que ese Mesías ya vino a la tierra y se llama Cristo. Porque todavía hay judíos, hermanos, que están esperando al libertador. Amén. Todavía hay judíos que están esperando al Mesías. Por eso usted ve que los judíos crucificaron a Cristo. No aceptaron a Jesús. En gran parte no aceptaron a Jesús. Amén. Como el Salvador. Alabanza al Señor. Entonces el autor trata de convencer a los judíos que Cristo es el Mesías. Amén. Que no hay que esperar a nadie más. Y usted va a ver que al final de la gran tribulación, cuando el mundo se levanta contra el pueblo de Israel, y el mundo cabezado por el anticristo, cuando está Israel rodeado por esos ejércitos, y entran en ese país que es el centro del mundo, que
cuando los judíos ven que no tienen otra alternativa, Les que juifs yo ouais pas gen l'autre alternative encore. dice la palabra Parole la dit, que van a clamar al Señor. yo parle relé dans Seigneur. Señor, manda el Mesías. Seigneur mande voyez Señor, Messia. manda el Mesías. Seigneur voyez Messia. Jesús le dijo a ellos. Jésus a dit yo. Amén. Uno vino en su nombre, ustedes lo van a aceptar, el anticristo. Yon fini nan non li nous pas accepter. Amén. Yo vine en el nombre del Señor, no me aceptaron. Li vini nan non Seigneur, moi pas nous pas accepter. Y no me verán más hasta el día que clamen para que yo venga. Nous pas accepter encore, nous pas pour encore jusqu'à ce que nous va relé dans moi pour nous voir moi. Y llegará el momento, Il va arriver un moment. el aprieto de Jacob, Eh bien dans coinçage, ese momento difícil, moment difficile que là. van a clamar al Señor, Pour que pour relé dans Seigneur. que no hay otra solución, Que pas gen l'autre solution. y van a ver Et puis pour voir el que han traspasado. moun yo te percé. Amén, hermanos. En los postreros días, Et dans jour ça yo, estamos viviendo los postreros días. n'a vivre dans dernier jour ça yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alléluia. Hay continuidad en el trato de Dios con la humanidad. Gen continuité dans traiter bon Dieu avec l'homme. En otro tiempo habló a los padres por los profetas. Dans temps passé de parler avec les ancêtres yo, ou bien papa et les prophètes yo. Ahora en los postreros días Quand il est dans dernier jour ça yo, sigue hablando, il continue à parler, pero por medio de su hijo, mais pas moyen de petit lia. a quien él hizo heredero Dans monde li fait héritier de todo. de toute bagaille. Amén. Si en Romanos 8, un hermano lo puede leer. Dans Romains 8, yo m'en capable lire. Romanos 8, el que quiere leer puede alzar su mano. Romains 8, yo m'en qui veut lire capable lever main. Romanos 8, Romains chapitre 8. Gloria a Dios. versículos 16 y 17. Romanos 16, 8, verset 16 y 17. ¿Qué dice? Gloria a Dios. 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, hermanos. Amen. Dios hizo a Cristo heredero de todas las cosas. Bon Dieu fait Jésus-Christ héritier de toute bagaille ça yo. Y en Romanos 8, 17 dice Dans Romains 8, 17 il dit, que somos coherederos con Cristo, nous sommes corps héritier avec Jésus-Christ. que heredamos juntamente con Él, Que nous héritier ensemble avec elle. que la iglesia también es dueño de todas las cosas. Et l'église a tout se mettre toute bagaille ça yo. Amén, hermanos. Y dice, por quien asimismo hizo el universo. Parce que il dit pour moyen de lui-même même qui créé l'univers. ¿Qué quiere decir esa última parte, hermanos? Por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir eso? Qui ça veut dire dans la dernière partie hein? Por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo? Por amor. ¿Por quién? Por amor a sus asimismo? hijos. Ajá. Hizo, constituyó, lo hizo todo. Por amor a ese hijo, para hacernos coherederos de esa promesa también. ¿Qué más? Más bendiga. Por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Qui ça l'a dit là dans la dernière partie hein? Hermana Tabita. Por la palabra, entonces por Par parole là, eh bien, por Jesús. par Jésus-Christ. Está hablando del Hijo. La parole de petit Sí. là. Hizo el Hijo heredero Il fait venir héritier. y por medio del Et Hijo par moyen de petit là, hizo el universo. il fait l'univers. ¿O no, hermanos? Todo lo que está, Tout ça qui est là, Dios lo hizo por medio de Jesús. bon Dieu fait par moyen de Jésus. Amén. En Juan 1, Dans Jean chapitre 1er, versículo 1, verset 1er, ¿quién lo puede leer? Alza su mano. qui laisse mon capable lire, lever main. Juan 1:1. Jean chapitre 1er, verset 1er. Alabanza al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Alléluia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Iglesia, ¿va ahí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, hermanos.
Dans le verset 1er, il dit, avant bon Dieu de créer rien, parole là t'es là. Parole là t'es avec bon Dieu. Ça bon Dieu t'es, c'est ça parole là t'es tout. Parole là t'es là avec bon Dieu depuis le commencement. C'est avec parole là bon Dieu t'es fait toute bagaille. Dans tout ça qui t'est fait, pas de rien qui t'est fait sans parole là. Amén, hermanos. Todo lo que existe Tout ça qui existait fue hecho por medio de la palabra. fait par moyen de parole là. Y la palabra es Jesús. Et parole là c'est Jésus-Christ. ¿Usted entiende ahora por qué ponemos tanta énfasis en la palabra? Vous comprenez qu'on y a beaucoup ça mettre paquet accent ça sur parole là. Porque si usted no tiene un concepto correcto de la palabra, Parce que pendant ce temps vous avez un bon concept de parole là. no tiene un concepto correcto de Dios. Si vous pas gain ça, vous pas gain un concept correct de bon Dieu. Y no tiene Dios. Et puis vous pas gain bon Dieu. Amén. Podemos tener deseo de servir a Dios, Vous avez un désir pour nous servir bon Dieu. pero si no conocemos a Mais Dios, si nous pas connaissons bon Dieu, no estamos sirviendo a Dios. nous pas servir bon Dieu. Pablo, Saulo de Tarso, Saul de Tarse, amaba a Dios, il était soi-disant remet bon Dieu. pero no conocía a Dios. Mais il pas contre bon Dieu. Y mataba pensando que estaba sirviendo a Dios. Il a tué monde qui t'a servi bon Dieu. Amén, hermanos. Por eso, para cambiar, Et vous ça pour changer, se necesita tomar la palabra. besoin prendre parole La là. palabra es Jesús. Parole là qui c'est Ahora, si Jésus-Christ. yo predico mi opinión, Qu'on a si m'a prêcher opinion pam, no estoy predicando la on va palabra, prêcher parole là, no estoy predicando vida, on va prêcher la vie porque en el Juan 1, versículo 4 dice, parce que Jean 1er verset 4 dit, alabanza al Señor. Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida, il dit la vie c'est dans lui ça t'est. y la vida era la luz de los hombres. C'est la vie ça qui te baille tout le monde lumière. En Jesús está la vida. Dans Jésus la lumière est. En Juan 14, 6 dice que Jesús es la vida, Jean 14:6 dit Jésus c'est la vie. y Jesús es la palabra. Jésus c'est parole là. Pues cuando uno recibe la Et bien là que palabra, nous recevons parole là, está recibiendo a Jesucristo, la pour recevoir Jésus-Christ. está recibiendo ¿qué? La Vida. pour recevoir qui ça? La vie. Amén, hermanos. Por eso hay que estar atento a la Vous palabra. avez besoin à l'écoute des Por paroles eso là. hay que recibir la Vous palabra. recevoir parole là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Non, c'est la gloire. Versículo 3. Verset 3. Amén. Nos va Andrea por decirle. ¿Qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verset 3, il dit petit ça refléter lumière bel pouvoir bon Dieu. C'est bon portrait bon Dieu lié. C'est lui-même qui a soutenu toute bagaille avec pouvoir parole li. Les fin délivrer moun en bas péché yo, li monter chita en haut dans ciel là sous bord droit bon Dieu. Grand roi. Parece muy difícil, ¿o no? Semble très difficile, oui ou non? Muy especial cuando uno lo lee en ok, nosotros no somos de habla hispana. Amén. En español suena aún más difícil. Et plusieurs fois nous capable peut-être nous lire en espagnol, jusqu'à présent plus difficile toujours. Y a su nombre. No se duerme. Pas dormi. Cuando uno se duerme es el pájaro que roba la palabra. Amén. Et là que on a dormi, ça veut dire oiseau a volé parole là. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Il dit dans ça que lui-même il était resplendeur de gloire li. Dos personajes aquí. Des personnages là. El cual Dans ça, se refiere a Cristo. la parole de Jésus-Christ. Siendo el resplandor de su gloria. Lui-même qui était reflété de gloire li. Su habla de Jehová Padre. Il a parlé de Jéhovah Papa. Jesucristo Jésus-Christ es el resplandor de la gloria de Dios. c'est resplendeur gloire bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El resplandor de la gloria de Dios Resplendeur gloire bon Dieu. es Dios. C'est bon Dieu. Es la presencia de C'est Dios. présent bon Dieu. Amén, hermanos. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jésus-Christ c'est resplendeur de la gloire bon Dieu. Y para quitar toda duda dice, Il pouvait tout doute lui dit, y la imagen misma de su c'est sustancia. bon portrait bon Dieu lié. Jesucristo es la misma sustancia que Dios. Jésus-Christ c'est même substance de bon Dieu. ¿Por qué? Pour qui ça? Si es de la misma sustancia, Si c'est même substance là, es Dios. c'est bon Dieu. ¿O no? Amén, hermanos. Amen.
Porque hay quienes que no reconocen a Jesús como Dios. Parce que gen moun yo ki pa reconnaître Jésus comme bon Dieu. Si uno no reconoce a Jesús como Dios, Si on ne pas reconnaître Jésus comme bon Dieu, no tiene a ou Dios. pas gen bon Dieu. Porque la Biblia dice, Parce que la Bible dit, el único mediador entre Dios y el ser humano es yon Jesucristo, seul médiateur qui gagne entre bon Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. el Hijo de Dios. Petit bon Dieu. Él es el camino, Lui c'est chemin, Él es la verdad, lui c'est la vérité, Él es la vida. lui c'est la vie. Nadie viene al Padre Personne ne peut pas le jeune papa, sino por medio de Jesús. si tu passes par moyen de Jésus-Christ. Pues los que sirven y creen en José Smith, Eh bien, moun qui observe ou bien qui croit au Smith là, que es el líder de los mormones, qui est le leader mormon yo, no tienen a yo Cristo, pas gen Jésus-Christ. no tienen la Yo palabra, pas gen parole là. aunque se visten de blanco Même si yo habillé tout de blanc, y andan de casa en y a casa, marché caille par caille, no son salvos. yo pas sauvé. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque no conocen la Parce que verdad yo pas connaît vérité a. y la verdad no los puede hacer libres. Vérité ça pas capable faire yo libre tout. Hay otros que no conocen a Jesús como Dios, Il y a l'autre qui pas connaît Jésus comme bon Dieu. y la Biblia dice Et la Bible dit ça, que Jesús es que Dios. Jésus c'est bon Dieu. Para llegar a Dios, Pour arriver joindre bon Dieu, poner contacto con Dios, il y a contact avec bon Dieu, hay que creer, ou besoin quoi? hay que aceptar Besoin accepter. que hay un solo Il y a mediador, un seul médiateur. que no es María, Il n'est pas Maman Marie, que no son los il ángeles, n'est pas les anges, que no es José il n'est Smith, pas José es Smith, Jesucristo, el c'est Hijo de Dios. Jésus-Christ, petit bon Dieu. Amén, hermanos. Y dicen que Jesús no es Dios. Il dit que Jésus pas bon Dieu. Pues si Jesús no es Et bien Dios, si Jésus pas bon Dieu, es un hombre como usted y yo. c'est un homme même genre avec vous, Y avec moi, usted y yo ou même avec moi, somos pecadores. nous c'est péché yo. Nuestra sangre Et sans nous, no puede limpiar. pas capable de nettoyer. Solamente la sangre Seulement sang de Dios puede limpiar. bon Dieu capable de nettoyer. A su nombre la gloria. Jesús no fue engendrado por voluntad humana. Jésus pas arrivé fait par volonté de l'homme. Jesús ya existía. Jésus il a existé déjà. Ya Il existía. existé déjà. Alabanza al Señor. Mira el riesgo grande que Dios tomó. Regardez un gros risque que bon Dieu prend. Dice Jesús se destruyó a sí mismo. Se usa otra palabra en Filipenses. Il dit que Jésus détruit tête lui-même. En Filipenses 2. Dans Philippiens 2, Amén. Se hizo un feto. il fait tête tourner un gemme. Ya era hombre grande, era Dios. Il dit que un gros garçon déjà, de bon Dieu déjà. Pero por amor a usted y a mí, Mais pour l'amour ou même avec moi, se hizo tan pequeño así. il fait tête tout petit comme ça. Amén. Se hizo un feto. Il tourne un gemme. ¿Usted se puede imaginar Vous pouvez imaginer que es un feto? qui ça qui c'est un gemme? Todos saben que es un feto. ¿Quién no sabe que es un feto? Qui laisse mon pas connaître qui ça qui c'est un gemme. Amén. Cuando la semilla de la mujer Les qui am semence femme là, nada, gemme sí, femme là, y llega la semilla del hombre, les qui arrivé dans semence garçon là, esos dos se encuentran et bien tous les ils ont rencontré y se unen, et puis ils ont uni hay vida. qu'on y a gain la vie. Amén. ¿O no? ¿Lo explico bien? Oui, on m'explique bien? Me imagino que se nada, tienen que pasar por los ovarios o no. Se unen, Ils ont uni, hay una vida, gagnent la vie. hay un feto. Gagnent un gemme. Amén. Eso llamamos feto. C'est ça nous les gemmes là. Es algo chiquito C'est así, pas tout petit comme ça. pero hay vida allí. Mais gagne la vie là-dedans. Alabanza al Señor. En el caso de Jesús, Maintenant quand Jésus a no había dos semillas. pas de gain de semences, pas de gain No de gemmes. había esa semilla de, ¿cómo se llama la madre? María, Pas de gain semence ou bien gemme Marie y ni de José. ni Joseph. María era virgen. Marie était vierge. Amén. Jesús se despojó a sí mismo. Jésus te déposé le même comme ça là-dedans. Ahí estaba Jesús. Et là Jésus était Ven, Espíritu Santo. Ahí estaba el Padre. mais papa là, Ahí estaba Jesús. Jésus là, Y ahí estaba el Espíritu Santo. Párate. c'est mon Dieu là. Amén. Jesús se despojó a sí mismo. Jésus déposé le comme ça. Se hizo por la palabra, me imagino. Moi imagine lui fait papa là. Así de pequeño. Tout petit comme ça. Y así el Padre, chiquito así en su mano, Et puis c'est comme ça papa tout petit dans la main. le dio al Espíritu Santo. Il passe cet esprit aller Amén. Y tomó a Jesús así. et il prend Jésus comme ça. Y fue a donde María. Et puis c'est comme ça là le bon côté maman Marie. El Espíritu Santo ha asombrado a María. Et puis cet esprit bon Dieu était Vino saisi. sobre María. Il était venu bon côté Marie. Jesús no fue engendrado. Jésus pas El Espíritu Santo mettez pas moyen de monde. puso en la vientre de María. C'est esprit bon Dieu mettez dans ventre Marie. ¿Están de acuerdo? Nous d'accord. Usted se ríe, pero es la verdad. C'est vérité la prime, c'est vérité. Amén. Jesús no tenía nada de
esa semilla de María, Jésus pas gagné rien de j'aime bien semence Marie là. ni de José. Ni Joseph. De José quería abandonar a María Parce que Joseph voulait abandonner Marie, cuando se dio cuenta là qu'il vient rendre compte que María estaba que embarazada. Marie était en pleine enceinte. Y ya dieron la mano para casarse, pero aún no se han casado. Yo te gagné la main là pour te marier, mais yo pas de marier jusqu'au No se han unido. Yo pas de uni. Y María salió embarazada. Et puis Marie vient enceinte. Y él era un hombre Il était un homme, un garçon que amó de verdad. qui remet tout bon. Amén. Porque hay hombres cuando si su esposa le está engañando, Parce que si un garçon, si madame yo ba yo menti, lo aman tanto que lo matan. yo tellement remé yo tuer. ¿O no? Oui ou non? ¿Cómo uno puede matar lo que ama? Comment on fait tuer un monde ou remé? Eso no es amor. Ça c'est pas l'amour. Pero José sí amaba a María. Mais Joseph te remé Marie. Si José delata a María, Si le dice, hey, María salió embarazada y no fui yo, et si Joseph te dit Marie enceinte, c'est pas moi-même, lo iban a piedrar. il doit calonner la couteau. Tenía que Il morir. devait mourir. Entonces él pensó abandonar a María secretamente. Eh bien, il te pensé en secret pour te abandonner Marie. Él escogió para tomar la culpa sobre Il él. était choisi pour te prendre faute là sur toute tête. Porque van a decir, José dejó plantada a María, Parce qu'il devrait dire que Joseph qui était Marie là, planté là, que iba a dejarla secretamente. il devrait quitter lui en secret. Pero el Espíritu Santo vino Mais c'est ce que bon Dieu y fini, le habló il parlait avec y le elle. dijo, Il dit, María no falló con nadie. Marie pas failli avec personne. Es el Espíritu Santo que le sombró. C'est ce bon Dieu qui saisit là. Y Jesús como un feto chiquito. Et Jésus comme un petit j'aime tout petit comme ça. Usted ve cuán delicado era nuestra salvación. Ou capable voir comment délivrer nous délicat. Amén. Si el diablo hubiera hecho así, Si diable a venu il fait comme ça, yeah. se muere Jesús. Jésus était capable de mourir. ¿O no? Pero el que está en las manos de Dios, Mais tout ça qui n'a plein mais bon Dieu, nadie lo puede arrebatar. personne pas capable de ouéter. Y feto como era así pequeño, Et j'aime dans tout petit comme ça. se fue a donde María y por un milagro Il a le côté Marie comme miracle, lo puso aquí dentro. il mettait là-dedans. Y Jesús se alimentó Et puis Jésus était nourri de la naturaleza de María. de la nature de maman Marie. Por eso dice Lucas, C'est peut-être ça Luc dit, el santo ser que está en tu vientre. ça qui est dans ventre toi, li saint. Jesús era santo, Jésus était saint. no era pecador. Il pas un pécheur. Amén, solamente prestó el vientre de María. Seulement le prêter en dedans ventre Marie. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Bendito sea Jesús para siempre. Es la misma sustancia de Dios. C'est même substance bon Dieu. Jesús era Dios. Jésus était bon Dieu. Jesús es Dios. Jésus c'est bon Dieu. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Les élites même qui soutenent toute bagaille avec parole pouvoir là. Todas las cosas están en su lugar Toute bagaille dans la place yo, por la palabra de Dios. par parole bon Dieu. Amén. Dice, habiendo efectuado la purificación. Lisez Hebreos 1:3. Hébreux chapitre 1 verset 3. Petit ça refléter lumière parole bon Dieu. Habiendo efectuado la purificación. Il dit il a fini de délivrer monde en bas péché yo. Ah, vean, let's go. So, il dit bon Dieu, después péché. No sé. Non, il dit deux parties. Habiendo efectuado la purificación. Il dit les fin délivrer monde en bas péché yo. Amén. Hermano Altini, ¿sí? Gloria a Jesús. Habiendo efectuado la purificación. Les fin délivrer monde en bas péché yo. ¿Qué Jesús realizó? Qu'est-ce que Jésus réalisé? La purificación de nuestros pecados. Purification péché nous yo. Cuando murió en la cruz, Lorsqu'il est mort sur quoi? efectuó esa purificación. Eh bien, il était effectué et purification ça. Antes, Longtemps, cuando pecaban, lorsque yo péché, tenían que sacrificar un ils animal, devaient sacrifier ou bien tuer une bête. la sangre. Sang. Y Dios soportaba On était supporté sus pecados. péché yo. Pero sangre de animal Mais sans bête là, no limpia, pas nettoyer, no purifica. pas purifier. Como Dios dijo, Comme bon Dieu dit, hay que hacerlo así, besoin faire comme ça. y obedecían a Dios. Yo obéis bon Dieu. Dios lo soportaba, Bon Dieu était supporté. y el que hacía eso Et puis le monde qui fait ça, no iba al infierno, pas pour aller dans l'enfer, pero iba al Seol. mais il peut aller Amén, a un lugar
paraíso dans une place de paradis debajo de la en bas tierra. terre. Porque nadie puede entrar al Parce que cielo personne ne peut rentrer dans le ciel là sino por medio de la sangre de si Jesús. pas par moyen de sang Jésus-Christ. Pues antes de Jesús morir Et bien avant Jésus y mourir, derramar su il sangre, versait sang là, no había nadie en el cielo. pas de personne dans le ciel là. Solamente Dios y sus ángeles Tellement bon Dieu les anges. estaban ahí en un lugar precioso Ils étaient dans une place précieuse. que la Biblia llama seno de Et Abraham. la Bible dit dans bras Abraham. Pero cuando en la cruz Mais dans la sous quoi? hizo la obra, Il fait travail là. usted recuerda en el Vous Getsemaní songez dans Gethsemane. que Jesús dijo, Que Jésus dit, Señor, si es posible, pásame esa copa. Seigneur, si c'est volonté, ou te connais ça devant. Estaba diciendo allí que no vaya a la cruz. Il t'a dit là, vous parlez dans quoi? Pero si no hubiera ido a la cruz, Mais s'il pas aller sous quoi? no hubiera purificado a nosotros. Il va purifier nous. Y cuando derramó su sangre en la cruz, Comme il va se sang sous quoi? cuando uno reconoce Dès que nous reconnaît su pecado et péché y se aparta, il sépare, esa sangre fluye. mais sans ça aller courir. Esa sangre fluye. Sans ça aller courir. Esa sangre limpia tu mente, tu corazón. Sans ça aller nettoyer l'idée avec cœur. Por eso el diablo no te puede tocar. C'est pour ça que le diable n'a pas touché. Cuando el diablo te acerca, él ve la sangre de Jesús. Dès que le diable approche, vous connaissez le sang Jésus. Usted no lo ve, Ou pas elle, pero sí está cubierto por la mais sangre. on couvrit avec sans ça. Usted no se da cuenta a veces cuando estamos orando por liberación. Vous pas rendre compte que des fois on a prié pour libération. Pido a hermana Tabito y mi esposa Au moment de cette vie, tu madame moi para cantar ese canto. pour chanter chant ça. Yo estoy debajo de la sangre, tú estás. Porque tiene poder la sangre de Cristo. Moi en bas sans Jésus ou même tout parce qu'il y a un pouvoir sans Jésus. El diablo no soporta cuando usamos el nombre de Jesús. Le diable pas capable supporter les que nous utilisons non Jésus. No soporta cuando usamos la sangre de Jesús. Il pas supporter les nous utiliser sans Jésus. No soporta cuando usamos la palabra. Il pas supporter les que nous utilisons parole là. Alabanza al Señor. Efectuado la purificación. Et effectuer la purification. Por la sangre de Cristo somos Par purificados. moyen de sang Jésus nous purifier. Y por esa Et sangre par moyen de sang ça, podemos ser santo igual que Dios es nous santo. capables saint même gens avec bon Dieu qui saint. El que no es santo como Cristo no entra al cielo. Il y a un monde qui passe tant que Jésus-Christ pas pour entrer dans le ciel. ¿Cuántos son santos como Jesús? Combien de monde qui saint tant que Jésus-Christ? Mira la duda. Regardez, vous doutez? ¿Usted tiene algo que añadir, hermana? Hermana Tabita, tiene algo que añadir. Alabanza al Señor. Sí, yo hago todos mis esfuerzos. Aún mientras estamos aquí sobre de esta tierra, tenemos un poquito de problema Pero hace su esfuerzo ¿para qué? para parecerme al rey. Porque si ¿Hace su soy... esfuerzo para si- ser santo? No, soy santa. ¿Por qué es santa? No santa su amiga que fue ahora. Pour qui ça au saint? ¿Por qué es santa? Pour qui ça au saint? Los santos no pecan y yo no peco. Gloria a Dios. ¿Quién más es santo? Qui est encore qui saint? No santo nuestro hermano, pero santo. ¿Quién más es santo o santa? Qui est encore qui saint? Qui est Hermana Andrea, encore ¿eres saint? santa? Amén. Trato de, cuando yo peco, pedir perdón y seguir adelante. Les que moi péché, moi demander pardon, moi continuer vers l'avant. ¿Tratas de pedir perdón o pides perdón? Pido perdón y sigo adelante. Moi demander pardon puis me continuer vers l'avant. ¿Usted es santo? Ou saint Bueno, es santo. ou pas saint? Hay oportunidad en esta mañana. para Matin là, il y a une nosotros. opportunité pour. ¿Cuáles son santos? Combien de monde qui saint? Entonces, si Cristo viene ahora, Et monsieur Jésus qui est venu kounya, los que no son santos ça est pas saint, se quedan. il a prêté. Ahora, ¿por qué usted, quién sí es santo? Déjame ver, ¿quién es santo? Kounya pour vous-même, qui ça qui saint? No estoy hablando de los santos que un hombre allí dice que esa mujer es santo y lo hace una imagen para la persona. No. Moi parler là de monde qui saint et puis mon yo font image pour lui. Primera de Pedro, creo que primero, Pedro 1 dice, En sed Pierre, chapitre santo como yo soy santo. Il dit vous devez saint même j'ai moi-même qui même j'ai avec moi qui saint. Eso es muy importante. Et ça très important Conocer la verdad. pour qu'on vérité. ¿Eso es santo o no? Ou saint oui ou non? No eres santo. ¿Y por qué no eres santo? Et pour que ça ou pas saint? ¿Cómo? Me falta todavía, cometo pecados del mundo todavía. Ah, ok, si usted está comiendo pecado, no es No, cristiano. yo soy sincero. Si no es cristiano, no puede ser santo. Amén. Naturalmente, uno que no es cristiano no puede ser santo. Et un monde qui pas chrétien naturellement pas capable saint. ¿Cómo dice? Habla en el micrófono.
Sí, Bisaya. Yo no soy santa, pero sí creo en la promesa que Jesucristo viene. Amén. Moi pas saint, mais si moi Hermano, buena. hermano Aquilino. ¿Y qué dice la palabra que usted es? Que es santo. Alabanza al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Pero qué dice? El que es. Mon qui saint, sanctifie le plus No dice toujours. el que es sucio. Li pas dit mon qui sale là. Dice el que es Mais li dit mon qui saint. santo. Mon qui saint. ¿Es usted santa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ça? ¿Cómo? Porque eres santo. Jesús es santo y yo soy santo. Amén. Ahora explíquenos. Jesús es santo y usted es santo. Je suis saint, moi-même moi saint. ¿Cómo? Usted dice, usted es santa porque Jesús es santo. Sí, porque Jesús es santo. No, santa, porque yo le sirvo al Señor y sin mancha y sin arruga. Alabanza al Señor. Aleluia. Às vezes se pierde nosso coração, não está santificado. Gloria a Dios. Yo soy santa porque mi padre es santo y él dice ser santo como yo soy santo. O sea que si yo soy hija del pastor, yo tengo mucho privilegio. Aleluya. Gloria al Señor. Porque en verdad, si mi padre tiene privilegio, todos esos privilegios son míos. Amén. C'est pas mes Amén. privilèges, tout c'est pour moi. Oui. Pero ¿cómo se hace usted santo? Comment faire accepter que vous saint? Desde que yo acepto a mi padre en mi corazón. Vivement accepter par maintenant que moi. Y Pas accepter pour accepter ce que je recibirlo, fais. abro mi boca, Padre, te acepto como mi Padre y suficiente Salvador. Y leer mi palabra. Creer. Ou besoin croire. La Biblia lo dice en Romanos 6. La Bible dit ça dans Romains 6. Usted no es santo por sus obras. Ou pas saint pour œuvres yo. Usted no es santo porque usted se siente santo. Ou pas saint parce que vous sentez que vous êtes saint. Usted Pastor, gloria a es Dios. santo. Mais ou saint. Hermana Maribel. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora pregunta a usted. Y cada uno de nosotros somos semejante a Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por medio de eso somos santos. Gloria al Señor. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Nous c'est image ressemblant à Seigneur. Amén. El grupo de música puede preparar para clausurar. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Nous c'est image bon Dieu ressemblant à bon Dieu. Somos santos por eso. Nous saint peut-être ça. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es santo, tenemos que ser santos. Hermano Apolinar visitó mucho ahorita. Y fue Apolinar. Que son hechos en imagen y semejanza de Dios, pero están encarcelados. Nosotros nos Ahora arrepentimos ellos, ya. ok, ahí. Ahora ellos son imagen y semejanza de Dios. Son hechos a imagen y semejanza de Dios ellos también. ¿Y son santos? No son santos. ¿Por qué no son santos? Porque no se han arrepentido. Entonces, el hecho que somos imagen y semejanza de Dios, Et bien de fait que nous c'est image ressemblant à bon Dieu. no nos hace santo, Ça va faire nous saints. pero nos hace santo Mais l'air que nous saints por fe. par la foi. Hemos creído Nous croyons en la obra dans le que travail Jesús ha hecho en la que cruz. Jésus fait sur quoi. Allá en la cruz usted tiene que Et sur imaginarse, quoi on doit imaginer où. hubo un juicio. C'est qu'il y a un jugement. Cuando hay un juez y un acusador, Là qu'il y a un juge, il y a un accusateur. hubo un juicio. C'est qu'il y a un jugement. Allá en la cruz, Sur quoi usted ou même y yo moi-même fuimos juzgados. nous juger. Y nos ha salido, nos encontró, nos ha salido culpable, ¿cómo se dice en español? Nous sommes coupables. Y el resultado de ese juicio Et puis le résultat du jugement, era que usted c'était vous-même. y yo C'était moi-même. somos culpables. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes coupables. Pero en ese juicio Mais dans le jugement, ça, se presentó uno. il y a une qui présente. Amén.
nosotros teníamos que ir a la cruz porque éramos pecadores. Nous-mêmes qui devons sur quoi parce que c'est nous-mêmes qui des pécheurs. Cuando nos querían llevar, Les que voulaient aller avec nous, uno presentó ils présenté nuestro hermano mayor puis grand frère noir. y él dijo, Il dit, yo muero en su lugar. moi-même bral mourir dans place li. Alabanza al Señor. Yo muero en su lugar. Bral mourir dans place li. Y él pudo morir en mi lugar Il va mourir dans place moi. porque él no tenía pecado. Parce qu'il pas de péché. Porque si Jesucristo hubiera tenido pecado, Parce que si Jésus-Christ a péché, él tenía que morir por sus propios il pecados. doit mourir pour propre péché. Pero porque era inocente, Mais parce qu'elle était innocent, él tomó tu lugar. il prend place. Él murió en la cruz Il mourit sur quoi? y tomó tus Il pecados prend péché yo. por su sangre. Par moyen de sang. Y ahora, creyendo Kounya pendant nous quoi? en esa obra, Le travail ça, usted se arrepienta ou y repentir. pide perdón. Demandez pardon. La sangre de Cristo fluye sobre su Sans vida. Jésus, il courit sur la vie. Y cuando Dios te ve, Et là que bon Dieu ouais. Il no ve la Mercedes de la carne, va boire Mercedes de la ve chair. la sangre que está cubierta sobre Mercedes. Mais il ouais sang qui couvre Mercedes là. Y cuando Dios ve esa Et là que bon sangre, Dieu ouais sans ça. dice, Dice, justa. Juste. Dice, mi hija es santa, Pita- Rabaquema Isaya. Y Rabaquema Isaya. A su nombre la Dieu gloria. c'est la gloire. Amén. Amén. Es la sangre de C'est Cristo sang que Jésus-Christ purifica. qui purifie. Por eso dice en Romanos 8, Tu laisses à Romains 8 dit, 16, ¿qué dice, hermano? verset 16. Romains 8, 16. Y es humano, Et mais ça, es humano. c'est humain, c'est humain. Amén, que uno se siente On ne peut pas sentir. como que no es digno. Et ¿Qué d'accord, dice qu'il pas dit. Romanos 8, 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que Je somos, suis a même dit que nous sommes petits bon Dieu dans l'esprit nous. que somos hijos de Nous Dios. sommes petits bon Dieu. Testifica a nosotros. Les témoigner à nous-mêmes Amén, que somos hijos de que nous Dios. sommes petits bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque vive en nosotros Parce qu'il habite dans y nous-mêmes. nos da esa seguridad Il a l'assurance que somos hijos de que Dios. nous sommes petits bon Dieu. Cuando uno es recién convertido, Là que on fait convertir, a veces tiene esa duda. il a pas un doute là. Pero cuando va sirviendo a Dios, Mais pendant observer bon Dieu, tiene esa seguridad. ou une sécurité ça. Aunque vive en esta carne, Même si la vie dans chair que le ça, gusta pecar, il remet qui me que péché. viene en deseo, Qui viene pero désir. eso no quita su santidad. Mais ça va pas boiter sainteté. Eso no quita la sangre de Ça Jesús. va pas boiter sans Jésus. Alabanza al Señor. Pero si usted comete pecado Mais si vous commettez péché, o acepta esos ou bien pensamientos vous acceptez penser, o no lo rechazan, ou pas los rechercher, pensamientos pueden venir. pensez qu'on va venir. La Biblia dice que el diablo anda alrededor La Bible dit que le diable a marché aux alentours, buscando quien la marche devorar qui laisse pour dévorer. y manda sus flechas, Et puis la voie flèche. manda sus La pensamientos. voie penser yo. Esos pensamientos, Y pensez ça, yo. cuando llegan, Là que fini, no te hace ou pas pecador. il va faire au pire Hay péché. que rechazarlos. Vous refusez. Hay que poner el yelmo, Refusez. Rabashua Sabaquía. Y Rabashuaki, mamá Isaiah. El cristiano tiene que dejar de vivir con esa culpabilidad en su corazón, Yo que te porque diré- Cristo pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Yon chrétien doit laisser de marcher avec culpabilité ça dans mémoire li, parce que Jésus pria complètement sur bois calvaire. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero ahora, Mais kounya si là, usted está viviendo en pecado, si vous vivez dans péché, está viviendo en ou vivez fornicación, en fornication, está viviendo en ou adulterio, vivez en adultère, entonces no es santo. eh bien on pense. No es santo. No pase. No es santo. No pase. Porque no hay decisión de Parce que arriba pas une décision en l'air que le declara qui santo. déclare comme saint. Pero si usted se arrepienta Mais si vous repensez, y deja el pecado, y vous laissez la sangre Jésus fluye. a courir. A su nombre la gloria. Oh mon Dieu, c'est la gloire. Levanta tu mano, adora al Señor en esta Et puis, on va aller mañana. adorer bon Dieu matin. Adora su nombre. Adorer non bon Dieu. Es importante entender eso. Il est important pour comprendre ça. Alabanza al Señor. Dios no pide algo Bon Dieu pas demande nos bagailles que usted no pueda que cumplir. vous pas capable d'accomplir. Amén, hermanos. Es muy importante C'est très important porque esos sentimientos parce que sentiment ça y yo, pensamientos et penser ça yo, que neutralizan el poder del il est cristiano. capable neutraliser pouvoir yon chrétien. Alabanza al Señor. Mira lo que dice en Romanos 5, Regardez qui ça dit dans Romains 5 versículo 1. verset 1er. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Alabanza al Señor. ¿Qué dice en el versículo 5? Léalo duro. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verset 1er. Il dit kounya parce que nous avons confiance dans bon Dieu fait nous grâce, n'a vivre sans que sauter avec bon Dieu. ¿Qué quiere decir justificados? Qui ça veut dire justifier?
¿Qué quiere decir justificados? Ya veut dire faire nous grâce, justifier. Justificado quiere decir que ya no tiene culpa. Ça veut dire nous pas aucune faute, aucune erreur encore. Justificados quiere decir Justifier veut dire que alguien le declaró justo. il y a un monde qui déclare qui dit que nous justes. Cuando hay un caso en el corte Il y a un cas devant avocat ou bien juge y el acusado está et puis allí, accusataire là, cuando el corte dicta su sentencia le que juge là lui dicte sentence là, y dice lui dit inocente, innocent, nadie personne puede llevar a esa qui va persona parler avec monde ça a la cárcel. dans prison. Porque el juez Parce que juge là que tiene esa qui autoridad a autorité hein, lo declaró lui déclare inocente, innocent. lo declaró Il déclare justo. juste. Sus vecinos Et voisin lui pueden decir, capable dire mire ese ladrón que el juez lo dejó libre. regardez-vous les juges là fait libre. Eso es la gente. Et ça c'est monde. Pero ese veredicto del juez, Mais véridique juge là, cada vez él lo demuestra, chaque fois il démontre yo soy inocente. moins innocent. No tengo strafblad, no tengo Moi pas aucun tâche. amén. Cuando uno comete un acto criminal, Là que on commet un acte criminel, el gobierno va a mantener todas sus cosas que ha hecho ahí, amén. le gouvernement gagne tout ça yo conduit yo écrit là. Y lo decimos literalmente traducido, Nous dit littéralement traduit. página de castigo. ¿Cómo? Une page de punition. No tiene ficha. No tiene ficha. Il pas gagne aucune tâche là. Está limpio mi ficha. Et il est propre. Amén, hermanos. Limpio. Il est propre. Porque alguien le declaró inocente. Parce qu'il y a un monde qui déclare qu'il est juste. Aquí dice innocent. justificados. Il a les justifié. ¿Quién le justificó? Qui est-ce qui justifie? Dios. Bon Dieu. ¿Cómo le justificó? Comment il fait nos grâces? Cuando usted creyó. Les que ou quoi? Alabanza al Señor. Si ahora un criminal se convierte, Si qu'on est un criminel converti, acabó de matar a 10 personas il fait finir tuer 10 personnes. y se convierte de corazón, S'il convertit avec tout quel, acepta la justicia de il Dios, accepte la justice bon Dieu, entra al cielo. la pas entrer dans le Y ciel. usted que tiene duda, Ou même qui a doute là, no entra. ou pas rentrer. Justificados pues por la fe. Il fait nos grâces par la foi, eh bien. Por la fe. Par la foi. Uno es Il y a un justo. monde capable juste. O es C'est soit c'est ça, o no es ou bien justo. pas ça. No hay mitad justo. Pas de demi juste. O es C'est soit ça, o no es ou bien santo. pas ça. Aunque usted no se siente santo, Même si vous passez tout la saint, sangre de Cristo tiene le sang poder. Jésus-Christ a pouvoir. Es por esa sangre. C'est pas moyen de sang ça. Dice, por la fe tenemos paz para con Dios Il dit par la foi nous gagnons la paix avec bon Dieu. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Par moyen de Seigneur en Jésus-Christ. Mira lo que dice allí. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Parce qu'il dit par moyen de lui-même nous gagnons rentrer par moyen de grâce ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues es importante entender Eh bien, c'est important pour nous comprendre dos cosas. des bagailles. La salvación Délivrance, es inmediatamente. c'est immédiatement. Uno cree, Il y a mon croit, se arrepienta, ou repentir, es salvo. ou sauver. Amén. Y que nuestra santidad, Et sainteté nous, hein, Dios lo hace. bon Dieu va faire. Depende de lo que nosotros hacemos. Dépendez de qui ça nous fait. Podemos perfeccionar la santidad, Nous avons perfectionné cet été, no la salvación. c'est pas délivrance là. O es salvo C'est soit sauvé o no es salvo. ou bien pas sauvé. Amén, hermanos. Usted puede decir, Ou capable de dire, yo antes bebía 20 cervezas, il y a longtemps, nous avons boire 20 cervezas, Aún 20 solo bières, 10. et qu'on y a seulement 10. aún es mundano. Jusqu'au niveau c'est mondain. Usted puede decir, Ou capable de dire, antes yo tenía 6 mujeres, longtemps, moi j'ai 6 femmes. ahora tengo solamente 3, Qu'on a seulement 3. vas al infierno con esos 3. Ou pral dans l'enfer avec 3 yo. Cuando Cristo viene, Là que Jésus fini, rompe toda cadena. il casse toute chaîne. Amén. Si uno se arrepiente, Si on repenti, no hay diablo pas un diable, ni nadie ni que le personne puede mantener en el pecado. qui va kembe ou dans péché. Usted escoge C'est vous-même qui choisit para pour mantenerse kembe ou en el pecado. dans péché. Pero Cristo Mais Jésus-Christ, le hace libre. il fait libre. En Juan 1:12 dice, Dans Jean 1er verset 12. y aquí sí terminamos, Et là, oui, nous allons terminer. que Él le da a usted Qui salva ou même? poder Il va au pouvoir para ser hijo de Dios. pour venir petit bon Dieu. En Juan 1:12 dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verset 12 dit, mais ça yo qui te recevoir yo, ça qui te croit dans yo, li ba yo pouvoir tourner petit bon Dieu. Por su fuerza usted no puede. Avec force pas capable. Por sus obras usted no es justificado. Avec bon œuvre pas justifié. Pero por fe en la sangre de Jesús. Mais par la foi dans sang Jésus. Dios le da poder. Bon Dieu va au pouvoir. Para decir no pour dire al pecado. Non dans péché. No a lo que el diablo trae en su vida. Non dans sa diable vient avec la vie. Podemos estar de pie en esta mañana. Alabanza al Señor Cristo vive. Jésus vivant. Bota santo. Bota santo, oh Señor, bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, en el lugar aquí. Manifestábome, sana tu herida, oh Señor, en el lugar aquí. Manifestábome, sana tu herida, oh Señor. Bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, bota santo, bota santo, bota santo, oh mi Dios, en el lugar aquí manifestábome, sana tu herida, oh Señor, en el lugar aquí manifestábome, sana tu herida, oh Señor. Gloria al Señor, aleluya. Sana tu herida. Alabanza a Jesús. Grande y potente, Señor, y maravilloso, aleluya. Hermanos, quiero por un par de minutos abrir el altar. Moi voulais prendre quelques minutes ouvrir l'hôtel là. Y quiero hacer dos llamados, aleluya. Moi voulais faire deux appels. A los que no conocen a Dios, pour moun qui pas connaît bon Dieu, y quieren aceptar a Jesús en su corazón, qui voulait accepter Jésus dans cœur, pasen aquí a mi izquierda. Passez là dans votre gauche. Para entregar tu vida al Señor. Pour mettre la vie dans le Seigneur. Para arrepentirse, aleluya. Pour repentir. Es el primer paso que tenemos que dar. C'est le premier pas nous devons faire. Arrepentirse, alabanza al Señor. Repentir. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos da poder para convertir, para ser hijos de Dios. Pero quiero abrir también el altar para todos aquellos que dudan en la bondad de Dios. Para que todos aquellos que no están en pecado, no están en adulterio y fornicación, pero no se sienten justificados. Escucha bien. Yo quiero que usted se arrepienta de esa opinión que usted tiene. Es Dios c'est bon Dieu qui te declara justo. Qui déclarait qu'il dit au juste. Si crees en el Señor, si vous croyez en le Seigneur, has aceptado al Señor, accepté le Seigneur, vives para el Señor, vivre pour le Seigneur, aunque estás pasando por momentos difíciles, même si on passe un moment difficile, aunque el diablo te está atacando, même si le diable a attaqué, aunque tu carne tal vez se levanta, même si chair des fois levé, eres justo ante el Señor, au juste devant le Seigneur. Alabanza al Señor. Pero si usted busca, mais si vous cherchez, sentirse, vous sentir
santo, saint. tiene que arrepentir de eso. Vous devez repentir de ça. Pasa por acá, alabanza al Passez Señor. sur votre droite. Y pasa y venga a declarar: Et passez venir déclarer. yo soy santo, Moi saint. porque mi Dios me ha hecho Parce que santo. bon Dieu m'en fait Ven a saint. quitar esa duda. Vin mettre doute ça. Ven a romper esa duda. Vin casser doute ça. Ven a sacar ese pensamiento, Vin mettre penser ça. esa doctrina Doctrine ça. que no es de Dios. Qui pas pour bon Dieu. Ahora de tu mente. Kounya dans mémoire. Porque el diablo va a usar eso para detener a Parce que usted, le gars utiliser ça pour le mettre para que usted camine en culpabilidad. pour marcher dans culpabilité. Pasa acá, Passez là. pasa acá. Passez par ici. Usted que aceptó al Señor, Ou même que c'était Seigneur. pero si Cristo viene ahora, Mais si Jésus vient usted courir, duda que va a ir con el Señor, vous doutez que vous pourrez aller avec Seigneur. no tenga vergüenza. Ou pas besoin de honte. Rompe esa mentira del Rasez diablo. avec mentir diable Pase al ça. altar ahora, Passez dans l'hôtel la courir. declarando Vin que yo déclarer. soy salvo Moi saint. porque he creído Parce que en la vous venez avec sangre moi. de Jesús. Dans Saint Jésus. Y si estás en pecado, Et si on a péché, pasa, vamos a orar por passez, usted. nous allons prier pour vous. Gloria a Jesús. Bota santo. Dios está hablando en esta mañana. Bon Dieu parle matin. Bota santo. Dios está hablando en esta mañana. Oh, Señor. Obedece, no tenga vergüenza, obedece en esta Bota mañana. santo. Tú eres hijo de Dios. Vous êtes petit bon Bota Dieu. santo. Tú eres hija de Dios. Vous êtes petit bon Dieu. Bota No deja que el diablo te santo. convence de algo Parce que le diferente. diable a confessé ou des bagages différents. Él puede anular el poder que está en tu Il vida va annuler le pouvoir que nous por lo que usted está creyendo. Pero Jesús en esta mañana Jésus matin, quiere romper eso de tu vida. c'est ça de la vie. Pasa en el altar ahora. En el lugar aquí manifestábome, sana tu herida, oh Señor. En el nombre de Jesús. En el lugar aquí. Vamos a orar por esta vida, Nous aleluya. allons prier pour c'est ça. Vamos a orar por Lilian Cabrera, aleluya. Hoy ella va a dar ese paso Jeudi, Libral fait pas ça. que todos nosotros hemos dado un día. Que nous tous un jour nous faisons. El primer paso. Premier pas. Creíamos en Dios, Nous te croyons bon Dieu. pero no teníamos a Dios en nuestro Mais nous pas corazón. de bon Dieu dans quel nous. Y cuando hemos dado ese paso, Et là que nous fait pas ça, Cristo se hizo realidad para nosotros. Jésus vient en réalité pour nous. Vio los líderes y los ayudantes pasar L'idée est de passer para orar por estas vidas. pour nous prier pour frère c'est ça devant. Y si el diablo está atacando con duda Et si le diable a attaqué avec doute, y te sientes et puis vous sentez que no eres justificado, ou pas faire grâce, ou pas vamos rendre a grâce à mon Dieu. romper eso en esta Et bien mañana. matin, nous allons casser ça. Pero si estás en pecado, Mais si on a péché, pasa a este lado, vamos a orar por arrepentimiento, passez dans le gauche ça. para que usted se arrepienta, On va faire prière de repentance entrega pour su vida al repentir. Señor. Remettre la vie dans le Seigneur. Tal vez un día usted estaba en los caminos del Señor, Peut-être un jour tu es dans le chemin Seigneur. pero se apartó. Mais on sortit. En esta mañana, Matin, Jesús está aquí. Jésus là. Alabanza. Y te quiere cambiar. Il veut changer. Usted quiere aceptar a Cristo, pasa de este lado. Si vous voulez accepter Jésus-Christ, passez. Alabanza. ¿Cuándo más quiere aceptar al Señor? Ven, 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 ven. Si vous voulez accepter Seigneur, venez. ¿Quieres reconciliar con el Señor? Venez réconcilier avec bon Dieu. Ven, ven, ven. Venez, venez réconcilier. Ven, Cristo te llama. Venez, Jésus après le haut. Él te llama ahora. Ven, Après le haut, ven. cognez là. Iglesia en clamor, en oración. L'église, dans la prière. O alabanza a Jesús. Declarando la palabra de Dios. Déclarez parole bon Dieu. Yo soy justo. Moi, juste. Padre Celestial, te presentamos esta vida. Mira, Lilian, en tu presencia, Dios mío, Jehová. Hemos predicado tu palabra, Padre Santo, Dios. Y ella ha dado a conocer que quiere reconocerte en su corazón. Y sin vergüenza ante todos esos testigos, Padre, en esta mañana ella va a confesar, va a reconocer que es pecadora y va a confesar que Cristo murió por ella en la cruz. Padre, cuando ella hace esta oración, inclina tu oído, escucha a Lilian y que tu sangre fluya en esta mañana, la limpie, la cubre y declárala justa en esta mañana. Repite conmigo: Padre Celestial, Dios de gloria, vengo ante ti en el nombre de Jesús
Yo creo en Jehová Dios. Yo creo en su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. Yo creo en el Espíritu Santo de Dios. Yo creo en esta mañana que soy pecadora y te pido perdón, Padre. Perdóname, límpiame de todos mis pecados. Yo creo en tu sangre, Jesús, que tiene poder suficiente para lavarme, para purificarme, para quitar el pasado. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy adelante yo te quiero servir. Espíritu Santo, ven a vivir en mi vida. Ven a guiarme. Hazme sentir el gozo de la salvación. Toma mi vida, Dios. Voy a hacer una oración para usted. Alabanza a Jesús. Iglesia, ore que Dios la toque. Padre Santo, tu palabra dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca será salva. Tu palabra dice, Dios mío, que en cualquier lugar donde invocan a Jesús, donde reconocen a Cristo, alabanza al Señor. Bendito sea Dios. A su nombre sea la gloria. Clama, iglesia, clama, clama. Oh, alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Clama, clama, que usted vino al altar, clama. Rompe esa mentira del diablo que te dice que no eres justo. En el nombre de Jesús. Vota Santo, libre. Vota Santo. Todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. Eres salvo ahora. Vota digno, vota digno, vota digno, oh mi Dios, en el lugar aquí manifestado ves, sana tu herida, oh Señor. En el lugar aquí manifestado te declaro bendecida, aleluya. Te declaro bendecida en esta mañana. Te declaro bendecida en esta mañana. Esa sangre fluye ahora sobre su mente, sobre su alma, sobre su corazón. Manifestado sana tu herida, oh Señor. Sana tu herida. Vota Santo. Gloria a Dios. Vota Santo. Sí, aleluya. Declara yo Vota Santo. Declara que soy santo. Señor. Yo soy santo como Jesús es santo. Decláralo. Decláralo en el nombre de Jesús. Vota Santo. Toda mentira se va ahora. Rompa toda Vota Santo. Oh mi Dios. Decláralo. Ponele la sangre de Jesús. Aquí manifestado no por mis obras, por la palabra, por la palabra, por la palabra. En el lugar aquí
manifestábome. Sana tu Poder de la sangre de Jesús, dilo. Oh Señor, decláralo ahora, iglesia. Poder de la sangre. Esa sangre me limpia, dilo. Esa sangre me purifica. Esa sangre me hace justo. Me hace justo. Mi mente queda libre. Soy hijo de Dios. sana tu herida. En el lugar aquí. Declaremos esse pedido, bom dia. Sana tu herida. En el lugar aquí. Sana tu herida. En el lugar aquí. Sana tu herida. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Cristo. En el lugar aquí. Poder de la sangre. Sana tu herida. Poder de la sangre. Decláralo, poder de la sangre. ¡Libre! En el lugar aquí. Sana tu herida. Aleluya. En el lugar aquí. Sana tu herida. 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 Bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor. Bota santo, bota santo, bota santo, oh
en el lugar aquí, manifestábame, sana tu herida, oh Señor, en el lugar aquí, manifestábame, sana tu herida, oh Señor. Sana tu herida. Sana tu herida. Danke, Señor. Dios, danke benoche, aleluya. Alabanza, Jesús. Danke, Señor, danke, Dios. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Danke, Señor. Merci, Seigneur. Bota santo. Un día más que tenemos corazón, aleluya. Bota santo. Bota santo, oh Señor. Bota santo. Bota santo. Bota santo, oh Señor. En el lugar aquí, manifestábame, sana tu herida, oh Señor. En el lugar aquí, manifestábame, sana tu herida, oh Señor. En el lugar aquí, manifestábame, sana tu herida, oh Señor. Danke, le doy Dios aplauso a mi hija, alabanza. Acclamez pour le Seigneur ce matin. Danke, Señor, gracias, Padre. Merci. Bendice a cada uno que lo estás escuchando, Jehová de gloria. Que tu palabra de liberación llegue a cada corazón, Dios mío. Donde usted puede estar, en el nombre de Jesús, aleluya. Los que están sintonizando en esta mañana, recibe el poder de Dios. Recibe la unción de Dios ahora. Gracias, Padre, gracias, Señor. Merci, Papa. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Mi hermano Pocinta, aleluya. Nos despedimos. Dame de nos. Facebookers dan alabanza al Señor. Dios está bueno, amén. Dios está maravilloso. Gloria al Señor. Y no sé si estudio de Buki de Hebreo. N'a continué avec étude